trabajando de forma remota, ¿no? Los problemas que he tenido, cómo he ido resolviéndolos y cómo después he ido adaptando esto a mi empresa, ¿no? A mi emprendimiento particular, ¿no? Porque estas experiencias que les voy a contar, bueno, dos de ellas son de empresas muy grandes, ¿no? Empresas de más de 5.000 personas, de proyectos muy grandes. Entonces, en una empresa muy grande, pues tienes de todo a veces, ¿no? Cuando son los proyectos grandes, ya tienes de todo. Hay presupuesto para manejar, pues tienes PMOs, tienes personas que te vayan a controlar, tienes team leaders, tienes todo, ¿no? Pero en una empresa, un emprendimiento particular, no tienes todo eso, es más bien lo que puedes, lo primero que puede pegar es el presupuesto que tienes para arrancar con este tipo de cosas. Quería contarles un poco de la experiencia que tengo y a ver si luego hubieran algunas preguntas o consultas o dudas o ver cómo podemos ayudarlos a ir resolviendo cosas, ¿no? Y el trabajo remoto, pues, esto es algo ya muy simple de entender, ¿no? Que es un trabajo a distancia, no existe un puesto de trabajo, interactúas a través de medios y algunas veces las empresas no tienen ni oficina, ¿no? O sea, no tienen ni oficina y tienes que trabajar. ¿No? Tienes que interactuar con alguien, ya sea que esté en otro país, ¿no? O en otra ciudad. ¿Okay? Ya me ha pasado y es más, he trabajado algunas veces con proveedores donde los headquarters estaban en Londres y tenían contratada una persona en Sao Paulo y la otra persona estaba en Río de Janeiro. Y, o sea, estas dos personas se conocían por Skype. Yo hablaba con ellos porque eran los especialistas que me dijeron que ellos te pueden ayudar en esos temas y ya está, ¿no? O sea, trabajábamos así. Pero para pagarles su sueldo y esas cosas, no sé las estructuras fiscales que tendrían, pero les pagan el sueldo y las personas pero estaban en Brasil. ¿Ok? Y ¿qué beneficios pues trae el trabajo remoto? Pues si no tuviera beneficios para las empresas y para los trabajadores, esto ni siquiera existiría, ¿no? Para las empresas obviamente es un ahorro de costos porque pues, de costos, espacio, ya no necesitas oficinas más grandes, mientras vas creciendo no necesitas oficinas, no tienes que comprar escritorio, no tienes que gastar de repente más luz, aire acondicionado y todo este tipo de cosas que son bastante costosas en las empresas grandes. O sea, una factura de servicios en una empresa grande es inmensa. Creo que es inimaginable con lo que tenemos. Pero y también, según unos estudios, hay un aumento de productividad en los trabajadores. Pero eso es cuando el trabajo en remoto está bien aplicado, ¿no? Cuando está bien normado y hay normas y consideraciones, objetivos, alcances bien definidos. ¿Okay? Y para los trabajadores, pues sí, los beneficios es de que como no tengo que desplazarme, puedo dormir más tiempo, ¿no? O sea, una de las cosas a veces que yo adoro de una empresa, queda acá a 3 cuadras la oficina. De mi empresa queda a cuadra y media y la otra oficina del otro emprendimiento que tengo también queda a 3 cuadras. Entonces yo sí me podía dar el lujo de levantarme 8:30 de la mañana, darme un baño, irme a la oficina, estaba tranquilamente a las 9. Pero en el caso pues de una persona que estaba viviendo, trabajaba acá y podría estar viviendo en Los Olivos, significa que tiene que estarse despertando seguramente 6:30 de la mañana y con los tráficos y el tráfico bestial que hay en este país, pues se vuelve más complicado. Entonces, do, tener 2 horas de sueño, aunque no lo crean, es una cosa muy beneficiosa para todos. ¿Okay? O sea, puedes hacer, o sea, si quieres no duermes 2 horas más, pero puedes hacer 2 cosas más. ¿Okay? Al poder hacer 2 cosas más es bastante bueno, o sea, ese tipo de cosas son valorables.
Y aparte, puedes estar cerca de la familia. Ahora, ese es algunos dicen que es una contra, ¿no? Que tienen que estar ahora en casa todo el día, pero la verdad que es bastante beneficioso. A veces uno no puede ver a los hijos o, ¿no? Todo el día, pero es algo bonito, pero tienes que saberlo manejar, ¿no? Esas situaciones. Los retos. Pues los retos que te enfrentas tenemos, son los perfiles profesionales con los que trabajas. ¿Okay? O sea, porque vas a tener personas junior o senior, ¿no? O sea, con poca experiencia o con mucha experiencia. Y entonces de repente una persona así, con más experiencia, vas a poderle, de repente la confianza puede ser mayor, la forma de trabajar va a ser mucho más fácil porque son personas que ya trabajan de forma autónoma, que saben hacer sus cosas, no hay que estar, las coordinaciones son más fáciles, más rápidas, ¿no? En cambio, una persona junior es que está en un proceso de desarrollo profesional y necesita a veces un poco más de seguimiento, ¿no? No quiere decir que sea un control, pero sí un seguimiento al que la puedas ir haciendo un coaching para ayudarlo a evolucionar, ¿ok? Dentro de sus labores profesionales dentro de la empresa. Y sobre todo en empresas como las nuestras necesitamos que esta gente evolucione y crezca rápido porque pues las empresas como las nuestras tienen un rápido crecimiento. ¿Ok? Y cómo coordinan los trabajos, cómo controlo los trabajos, ¿no? Cómo controlo los avances, cómo hago todas estas cosas que antes la podía hacer porque estaba en el mismo espacio físico. Necesitas realizarlos igual de todo. ¿Ok? Entonces, simplemente esto se hace con tecnología que nos puede ayudar. Y antes, pues la tecnología para hacer este tipo de trabajos era costosa. Tenías que, solo estaba al alcance de grandes empresas, ¿no? Porque antes tenías que tener, contratar VPNs para poder acceder a los servicios de la empresa tenía que tener unos servidores costosísimos de empresas, por ejemplo, como Cisco, donde para poder conectarte por temas de seguridad, ¿no? Entonces, era una cosa bastante costosa, ¿ok? No era algo simple y es más, hasta ahora a veces se vuelve complicado porque si tú quieres usar de repente en un banco una herramienta como Skype para comunicarte con alguien de la empresa, pues puede estar bloqueado por temas de seguridad. En el banco de repente puede estar bloqueado. O sea, les digo, estoy en una reunión con unas personas en un banco bastante grande acá hace el año pasado y ellos no podían usar el Skype, ni siquiera el Skype empresarial. No podían usarlo porque lo tenían bloqueado ellos por normativa. Entonces tuvimos que usar un WhatsApp, ¿no? Una llamada por WhatsApp para poder unir a la persona que tenía que estar de España en esa reunión. ¿Ok? Entonces, estas cosas a veces la burocracia por temas de seguridad en las empresas también pueden complicar a veces este tipo de cosas, ¿no? Y a veces en las empresas grandes pues se buscan soluciones más costosas cuando hay también soluciones muy buenas y baratas, por no decir gratis, ¿ok? Entonces, aquí quiero pasar un poco a contarles este tipo de cosas. ¿Qué hacía yo antes? Yo siempre he trabajado como consultor en temas de tecnología, ¿ok? Entonces, estuve 10 años viviendo en España antes de regresarme para acá a Perú para montar mi emprendimiento. Pero en ese tiempo que estuve en España, pues una de las experiencias, o creo que fue la primera experiencia de trabajo así remoto con la que prácticamente me estrenaron, fue un proyecto que me dijeron, mira, te vas a Monterrey en México y vas a llevar pues el proyecto de integración, una parte de integración que teníamos dentro de un proyecto bastante grande. Entonces, ¿qué había? Había un equipo en 5 países. Los puntitos rojos donde ven ahí en el mapa, ahí había al menos una persona, por lo menos. ¿Ok? Y eran en 7 ciudades, porque teníamos gente en España,
Teníamos gente en Paraguay, teníamos gente en Chile, teníamos gente en Colombia, en 2 ciudades, en Medellín y en Bogotá. Y en México teníamos gente, bueno, de forma presencial. Yo iba a estar de forma presencial en México, pero también teníamos un equipo en México DF, ¿no? Complejidades, pues bueno, aparte de que eran 25 personas con distintas responsabilidades dentro del equipo, o sea, teníamos ya diferentes usos horarios, ¿no? Diferentes usos horarios. Mira, uno estaba en España, que tenían 7 horas de diferencia en ese momento, y que a veces con México llegaban a 8. La gente en Paraguay también tenía diferentes horarios. Es más, hubo una persona que estuvo de Argentina, pero estuvo 2 meses nada más en el proyecto. ¿Okay? El tema multicultural, o sea, de eso es para dar una charla completa para ver cómo se gestionan los temas de multiculturalidad en una gestión de proyectos. Entonces, y eran gente, pero lo peor de era gente, o sea, a la de España los conocía. A los que estaban en Monterrey, bueno, ellos no estaban en forma remota, ellos estaban en forma presencial. Pero a todos los demás no los conocía. O sea, los conocía, o sea, de hablar, porque nosotros definimos la herramienta, no definimos usar Skype empresarial en ese momento, ni nada, definimos como herramienta corporativa Skype. Cada uno se crea una cuenta de Skype, ¿ok? Con un nombre específico, donde esté el nombre de la compañía, tal, pues, punto, Tecnocom, y ya está, ¿ok? Y entonces, todos tenían, o sea, no conocías a nadie, o sea, no conocías a nadie más que cuando hablabas por ellos, por Skype, ¿no? Con ellos por Skype. Entonces, bueno hubiese sido que me hubiesen dado el primer proyecto donde pues, tuviera a las personas en DF o no, o algo cerca, pero es que este tema fue bastante complicado. Entonces, lo que tuve que hacer primero era, pues, nombrar un responsable de equipo por cada país, ¿ok? O zona geográfica, ¿ok? En España, pues en España habían como 8 personas y puse una persona allá para que me coordine el equipo y pueda coordinar las tareas, y yo hablaba con él al, al inicio de mi día y al fin del día de ellos, simplemente para poder coordinar qué estaban avanzando y si había algo nuevo de lo que tuvieran que hacer para que el día siguiente ellos puedan ir trabajando sin ningún problema. Entonces a mí me quedaban básicamente siempre en la mañana, yo tenía que estar 8 de la mañana ya activo para hablar con ellos, y tenía básicamente máximo hasta mediodía para resolver cualquier necesidad que pudiese tener el equipo de España para que puedan trabajar, ¿no? Porque de repente, oye, falta que me entreguen esto u otra cosa, entonces teníamos que resolverlo para que ellos lo tengan, o sea, asegurarles antes de que salgan ellos de la oficina de que podrían tenerlos, ¿ok? Disponibles. Eh, Otra de las cosas, o sea, como no se conocía a nadie, una cosa que hice y pedí que todos, por favor, en su Skype me pongan su foto. ¿Ok? Les pedí, por favor, pónganme su foto para aunque sea conocerlos y ver quién eres, cómo eres. ¿Ya? Y que todos cuando entramos, porque a veces entrábamos hablando, oye, tenemos que hablar con la persona que está en Chile, con los de Colombia, o sea, para menos, o sea, tener una idea de con quién estamos hablando. Simplemente eso, ¿no? O sea, para, para tener algún tipo de contacto humano, o sea, y ver, oye, ¿con quién estoy trabajando? ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, las fuimos resolviendo. O sea, los temas de comunicación resueltos, los temas de comunicación, la forma de trabajar, bueno, la fuimos resolviendo, ¿no? Sobre todo con la gente de España. Los equipos en Monterrey, pues no había problema porque estaban ahí trabajando conmigo, pero los demás equipos, pues también nos fuimos adaptando y dándoles tareas a ellos para que fueran y no se sienten solos, porque ¿qué pasaba? Pues en Chile si había solo una persona y en Paraguay una persona y andaban pues eh, perdidos. Ahora, ¿qué problemas más hubieron? Por ejemplo, esta era una empresa muy grande, ya tenía más de 5.000 empleados, y ¿qué pasaba? La empresa nunca dio las normas claras sobre desplazamientos de la gente, movilidad entre países, o la forma de trabajar, o sea, o la manera de trabajar en forma remota.
¿Ok? Entonces, como recursos humanos a nivel regional no había resuelto eso, solamente tenía resuelto el tema de viáticos o los billetes de avión que tenían que pagarle. Entonces, tuvimos cada persona que empezó ya después de un tiempo, como iba a la oficina, estábamos en crecimiento, no había sitios, pues fueron decidiendo ellos, en vez de ir a trabajar al menos a la oficina, en su momento tenían que hacer ir a trabajar a la oficina, se quedaron trabajando en casa, o sea, no, sin avisar, y uno se mudó de ciudad sin avisar. O sea, dijo, yo estaba en Bogotá, contratado en la oficina de Bogotá, y en un momento él decidió irse a Medellín y trabajaba desde Medellín. Y cuando un día le dije, oye, necesito que a tal persona le empieces a capacitar en esta herramienta, en este momento, ¿no? Porque él va a incorporarse a la empresa el día lunes y ya tiene que estar en formación para que trabaje. Y él me dice, pero ¿cómo voy a ir si yo estoy en Medellín? Y dijo yo, pero tú no estás en Bogotá. Y me dices, no, yo ya no voy a volver a Bogotá, me dice. Entonces, ese tipo de cosas, cuando no defines las reglas o las normas, empiezan a ocurrir. Empiezan a ocurrir. Y esta es una de las cosas, pues entonces empezar a ver cómo resolvemos el tema y qué va la persona, ¿no? Y por qué se había ido y todo esto. Entonces, pues, generan bastantes inconvenientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que es que esto hay que definir las normas o las reglas, ¿no? Adecuadas para este tipo de trabajo, ¿ok? Porque esos son cosas que van a pasar, o sea, no sabes, o sea, tú no sabes qué están, o sea, ¿no? ¿Qué más después de ese proyecto? Como pues funcionó y lo resolví, mi jefe me dijo, pues ahora te vas a Bogotá a ver otro proyecto que empecé y después terminé llevando este otro proyecto, que era un proyecto inmenso, nuestro cliente está en Bogotá, un proyecto era de más de 20 millones de dólares y habían 100 personas involucradas, de las cuales, el proyecto era en Bogotá, pero de las cuales 40 que eran especialistas en las tecnologías requeridas, estaban en Medellín. En Bogotá y la gente de Bogotá y Medellín no se lleva muy bien. La gente de Bogotá dicen que son muy lentos los de Medellín, la gente de Medellín no quiere a los de Bogotá por nada del mundo. Entonces, este tipo de cosas empiezan generan un poco de roces. Y la forma de trabajo, cuando yo asumo esto, la forma de trabajo que tenían inclusive era distinta a la forma de trabajo que necesitaba el cliente. ¿Ok? Entonces, ahí fue un reto empezar a trabajar con ellos, eh, a hablar con ellos, a nombrar también un líder en la ciudad de Medellín que se encargue y me ayude en las coordinaciones de todo esto, y un líder en la ciudad de Bogotá que pueda coordinar él directamente con la persona de Medellín y cualquier cosa, cuando hubieran inconvenientes, entonces tenían que escalarme a mí la situación para tratar de resolverlo, ¿no? Yo iba a ser como una especie de árbitro, entonces siempre las resolvía, pero buscaba resolver las cosas muy rápidas para ellos, para que puedan trabajar. Entonces, eh, logramos encajar y empezamos a buscar un poco la empatía. Señores, empatía, cuando trabajas de forma remota, la empatía es algo importante. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? La gente que estaba en Bogotá, ellos conversaban y hablaban con el cliente. Si la gente de Medellín fallaba en una entrega o algo, este cliente era muy especial, el cliente en Bogotá no iba a llamar a los de Medellín a decir, a poner las quejas, iba a llamar al equipo de Bogotá y el cliente gritaba, insultaba, iba de malas maneras y todo, y ocurría todos estos temas, ¿no? Entonces, y se quejaban esto, entonces la gente en Bogotá lo primero que hacían era llamar, esto en Medellín no trabajan, no sirven para nada, bla, 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 bla. Entonces, ¿no?
Entonces, les tuve que explicar y simplemente lo que hice fue, señores, quiero que vayan ustedes, 3 líderes, se vayan allá una semana y vean esto. Entonces, cuando sufrieron ellos una semana con este tema, entendieron un poco los problemas que habían y empezaron a ayudarnos al equipo de Bogotá. Igual de la misma forma, al equipo de Bogotá le dije, si tú le das un tiempo, una estimación al cliente sin haber hablado con el equipo de Medellín o llegar a un acuerdo de los tiempos de entrega, ¿sí? Pues cuando hayan los problemas, bueno, tú te vas a ganar el problema con el cliente y al final, por cumplirlo, el equipo de Bogotá tendrá que trabajar horas extra, overtime y todo esto para poder resolver los problemas, ¿no? Y ahí te quiero ver también a ti con los... Entonces, fueron fueron empatizando. Cuando fueron empatizando los dos equipos, entonces ahí es donde se resolvieron los problemas, estos problemas. O sea, ese proyecto al final fue un proyecto exitoso. Lo cerramos por la compañía bastante bien, ¿no? Con felicitaciones y cosas del cliente, porque nadie en esa empresa pensaba que íbamos a lograr entregar ese proyecto. Más bien, ese cliente tenía una fama de que cada proyecto así grande que llevaba siempre terminaban en juicios, las empresas quebradas, ¿no? Inclusive la empresa que posteriormente una empresa compró a la mía, esa empresa había estado antes que nosotros allí en ese cliente y salieron por la puerta falsa, ¿no? Con juicio y todo, hasta ahora están en un juicio allá en Colombia por este tema, por ese proyecto que tuvieron ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ustedes tienen que hacerle ver a los demás, ¿no? O sea, trasládenselo a sus propias empresas, ¿no? Y, o sea, yo les digo a los muchachos, por ejemplo, oye, tú a la persona de telemarketing, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es vendemos un producto de facturación electrónica, entonces lo que hacemos es, recibes el lead, recibimos el lead, lo cargamos y una persona tiene que estar llamando y van viendo en una agenda qué días van poniendo las demos o instalación, algunas veces son directas con una persona que tiene que ir. Entonces, si es que estas personas, por ejemplo, definen mal una agenda y le ponen un día, mira, compadre, a las 9 de la mañana tienes que estar en Comas y de ahí te tienes que ir hasta Villa El Salvador para estar a las 10:30, 11. Entonces, lo haces moverse a la persona de ahí, desde Comas hasta Villa El Salvador, y de Villa El Salvador de repente lo hacen volver a La Victoria en Gamarra, entonces, o San Juan del Lurigancho. Entonces, eso, o sea, hace de que esta persona, primero, no sea productivo su día porque de repente, o sea, con esas tres entre demos e instalaciones, ya no va a poder hacer más. Cuando podría hacer si le defines, bueno, que ya tengo en el cono norte algo y le buscas algo por el cono norte, dejas el espacio para que tenga en el cono norte algo más, ¿no? Entonces puede hacer una o dos cosas más que estar cruzando la ciudad de un extremo a otro y de ahí volverla a cruzar al otro extremo. Digo. Entonces, ese tipo de cosas no ayudan a la compañía y además la otra persona se termina enfadando. Entonces se termina enfadando. Entonces, les hago ver ese tipo de cosas, ¿no? Para que ellos vayan entendiendo y vean, miren, hay que buscar cómo solucionar, señores. Hay que aprender a conocer un poco más Lima, porque sí, algunos no conocían Lima, ¿no? O sea, no conocían Lima bien. Entonces estas personas tienen que entender también ponerse en empatía con ellos. Y así como también la persona de campo, o sea, que cuando falla porque no llega, dice, no, sí voy a llegar o está acá, y al final hace que la agenden a una hora, una demo, y la persona al final no llega. O sea, primero que el cliente se enfada, o el potencial cliente se enfada. Y después la persona de telemarketing que está, o sea, que no llega, o sea, queda mal, no avanzan en las ventas, eso se traduce en que también pues sus bonificaciones no se cubran, ¿ok? No se cubran, entonces eso molesta a la gente, ¿no? Entonces hay que sentir la empatía. Igual la gente de soporte, la gente de tecnología, ¿no? Tiene que hacerlo. O sea, si decimos que en una fecha vamos a salir con estas funcionalidades, tenemos que salir en esa fecha porque eso nos ayuda a impulsar las ventas. Y al final las ventas, o sea, ya todos tienen un objetivo global de ventas y si llegan todos a este objetivo global de ventas, a todos se les sube
los salarios, ¿no? Entonces ellos se tienen que empezar a sentir, entonces sentir la empatía uno por el otro, ¿ok? Eso es muy importante en los trabajos remotos. Y otra experiencia, esta es más reciente, cuando volví a Perú, un amigo mío, que pues lo conozco desde hace, que te digo, más de 35 años lo debo conocer a él, ¿no? Desde segundo de primaria en el colegio lo debo conocer. Y no primero porque él no estudió en primero de primaria en el colegio. Entonces él se había ido a Honduras hace muchos años, fundó una empresa en Honduras y después por cuestiones del destino consiguió un cliente en Perú. Tenía una empresa de tecnología que se dedicaba a temas de medios de pago. Entonces, como sabía que yo volvía a Perú para hacer mi emprendimiento, viene y me dice, Giorgio, yo sé que vas a crear tu emprendimiento, pero me interesa que me ayudes llevando la parte comercial de mi empresa, porque yo eso no sé hacer. ¿Okay? Yo ya había tenido pues más experiencias, había pasado, había llevado temas comerciales, entonces esta cosa pues ese tema lo controlaba bastante bien, entonces me dijo, bueno, le dije, pero yo estoy haciendo un emprendimiento, pero no importa, tú hazlo, esto de acá no te va a involucrar mucho tiempo, pero pues tú defines los precios, mete presión un poquito allá para ver, lleva las negociaciones de los acuerdos y todo con el cliente. Y yo, ya, bacán. Bueno, al final me tomó más del tiempo que me había dicho que él pensaba que me iba a dedicar, pues, porque tenía bastantes problemas en la parte comercial y con proyectos y cosas, entonces había que ir a dar la cara. Pero esta oficina no tenía oficina física en Perú. Solo había un empleado, que era su hermano, ¿no? El único empleado en Lima. Después toda la gente estaba trabajando de forma remota. Y entonces yo llego y empiezo a vender más cosas y necesitábamos meter más personal. Pues. Pero entonces no había forma ya de contratar más gente en Honduras. Esta empresa inclusive, si bien estaba en Honduras con la mayoría, tenía un par de empleados que eran de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? O sea, no tenemos oficina, no tenemos nada, entonces si tenemos, bueno, ya, tenemos que meter una persona más urgente. Entonces yo dije, bueno, ya sé, me voy a pasar de listo y le voy a decir al cliente que vaya a esta persona a su oficina, ¿no? Porque pues dije, ellos, seguro que me van a decir que sí, porque quieren tener más agilidad y además yo ya les había empezado a vender la idea de trabajar en modelos ágiles, ¿no? Scrum y todas estas cosas, y estaban convencidos. Entonces, hicimos eso, la persona estuvo trabajando 2 meses allí hasta que en la misma oficina el cliente se empezó a quedar sin espacios y ya la persona estaba sentada en una mesa donde entraban 3 originalmente y ya ahora había 5, entonces le tuvimos que decir, oye, no tenemos oficina ahora, vamos a empezar a buscar ya una oficina porque también queremos incorporar un par de personas más. Yo estaba negociando una ampliación del contrato y donde íbamos a necesitar por lo menos 2 personas más en Perú. Y les digo, pues, tardaremos un par de meses. ¿Puedes trabajar de tu casa? Sí, que esto, ya, no, listo. ¿No? Pero, por ejemplo, o sea, le dijimos trabajar desde casa, no hay problema, pero con el pasar de los 2 meses, tardamos un tercer mes en conseguir la oficina al final. La persona ya no quería trabajar si no era de su casa. ¿No? Nos dijo que no, que él estaba, que ya no quería trabajar en oficina, que quería trabajar en su casa, porque pues le había cambiado la vida, entonces después un poco hablando, pues él, claro, se iba, llevaba a su hija al colegio, volvía, la recogía al salir del colegio y aparte también pues estaba haciendo cosas propias de él, ¿no? Que podía manejarlas desde su casa, pero pensaba, creo que en la oficina no iba a poder hacerlas, obviamente, porque pues tenía que dedicarse al trabajo que le íbamos a controlar, ¿no? Un poco, entonces, no quería volver, entonces nos costó un poco, pues, hablar con él, convencer lo que tenía que era
en ese momento era la única forma porque estábamos en crecimiento y necesitábamos que capacite a otras personas también. Pero esta es una forma, o sea, de que el cliente contrata a otra empresa y esta empresa no va a estar haciendo los desarrollos de sus aplicaciones, pero no de forma, no de forma presencial, sino la está haciendo de forma remota. Y nosotros ahora tenemos una oficina que queda prácticamente a 10 cuadras de allí, y toda la gente trabaja con el cliente de forma remota y hemos normado también la gente cómo trabaja en Honduras y la de Estados Unidos, y todos trabajan de forma integral, de forma remota y con el cliente acá. O sea, al cliente solo van si es que hay solo va un jefe de proyecto una vez por semana a una reunión de seguimiento, y después con los promotores no, o sea, ni los ven, o sea, los conocen porque yo cada vez que encuentro a una persona lo llevo para que vean, ¿no?, que hay alguien acá nuevo, o los presento por último con herramientas como Zoom, ¿no? Utilizamos, pero, o sea, todo trabajan ellos con el cliente de forma remota. Los daily los hacen de forma remota a través de Zoom. Obviamente hemos ido comprando las herramientas, pues oye, hay que poner un speaker porque no le vamos a poner el Zoom por un altavoz del teléfono o de la laptop, ¿no? Entonces, les ponemos un speaker para que puedan trabajar, a ellos internamente para que puedan trabajar, que puedan hacer las pantallas para monitorizar las funcionalidades del cliente, las herramientas. eh, Tienen acceso pues a los servidores, hemos conectado las VPN, pero sí ya eso también nos ha hecho tener retos de seguridad, porque todo lo que desarrollamos está en la nube. Entonces eso empieza a cambiar un poco la forma de trabajo también. Entonces, este tipo de cosas pues hemos podido resolverlas, todo con cada cliente, ¿ok? Con el cliente y al interior. ¿Ok? Entonces todo lo trabajamos con este cliente de forma remota. El cliente estaba que el año pasado, no, que yo quiero que estén acá de forma presencial, presencial, presencial. Y le dijimos, bueno, está bien, si quieres tú tenerlo presencial, no tengo manera, no te voy a decir que no, pero si estamos trabajando de forma remota, bien, estamos produciendo y encima vas a querer más desarrollo, o sea, quieres más capacidad, sigamos así trabajando, o sea, ¿por qué no? El cliente se ha convencido, o sea, las cosas funcionan bastante bien, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con este tema que ha pasado de la cuarentena, el trabajo remoto ahora, sí, al día de ayer se volvió casi insufrible, me dijeron la gente, porque ¿qué pasó? El cliente se iba a trabajar también desde su casa. Y entonces cuando van a las oficinas, ellos tienen la, las distracciones propias de las oficinas, sus propias reuniones internas y sus cosas que van haciendo, pero ahora ya no las tienen. Entonces, como no las tienen, entonces se han puesto todo el día a llamar, a preguntar, pedir esto, avances, todo. Entonces, los han tenido un poco agobiados al jefe de proyecto, ¿no? Sobre todo al jefe de proyecto, y querían, como no tenían nada que hacer, algo querían hacer y se podían hacer eh, a hacer un seguimiento más continuo de las cosas. Entonces, bueno, hemos hablado hoy, señores, déjenos trabajar, ahí está la persona, que tengan, si quieren la reunión, tenemos el daily todos los días, si quieren, eh, hagan uno más como jefe de proyecto, alguna cosa más, pero es que dejen trabajar a la gente, o sea, no hay que estar todo el día acá, ¿no? Entonces ellos, bueno, bueno, sí, tienes razón, esto acá, ¿no? Pero entiendo que se deben sentir un poquito ellos ahora sin saber mucho qué hacer, ¿no? Porque sus reuniones internas prácticamente se han cancelado, no saben qué hacer. Entre ellos no tienen forma no, o sea, no tienen costumbre de trabajar de forma remota, ¿no? Entonces todos ellos trabajan de forma presencial en sus oficinas y todo, entonces ahora están un poco perdidos, ¿ok? Y entonces ahora todo esto, bueno, es la experiencia, pues la tuve que llevar a mi emprendimiento, ¿no? Que es una startup con presupuesto limitado. Empezamos, no teníamos oficina, y teníamos que tener, o sea, siempre un equipo de telemarketing para que llamen los clientes, una persona de venta en campo,
un equipo de tecnología y de soporte, ¿no? Entonces, empezamos, bueno, 2 personas, acá van a ver 7 personas ven a 7 personas allí en la foto que está al lado. El que está a mi derecha, yo soy la persona que está en el centro, el que está a mi derecha es mi padre, que él es cofundador, pero solamente dedica el 25% de su tiempo acá a la empresa, ¿okay? Más que nada como consejero y porque conoce mucho el mercado de pymes. El que está justo al extremo, a mi derecha, al extremo, es el desarrollador. Esa fue la primera contratación de la empresa. Como no teníamos oficina, pues trabajamos de forma remota, ¿no? Y trabajamos de forma remota, teléfono celular o Zoom. Si teníamos que entrar a revisar algo más detalle, de repente el del código o algo que quería ver o alguna cosa que quería mostrarme específica, por Zoom. El Zoom es gratis, ¿no? No hay que pagarlo, o sea, buscábamos la forma nosotros barata, si es posible gratis, de trabajar. ¿Okay? Entonces trabajábamos los dos. Después la persona que está a mi izquierda es Henry, es la persona que es el vendedor de campo. Y fue la tercera persona que se incorporó a la compañía, ¿no? Él, él es la persona pues que tenía que ir y empezar a un poco mover en campo a la gente, visitar, instalar, vender, ¿no? De allí fuimos incorporando a André, que es el que está al otro extremo a la izquierda. Andrés es esta persona, ¿no? Que empezó a encargarse de ya hacer las llamadas a los leads, ¿ok? Entonces con él empecé a trabajar yo, ¿qué pasaba? La otra oficina de la otra empresa que yo llevaba la parte comercial, pues cogí un sitio que venga esta persona, él venía acá, trabajamos 2 horas a la semana mientras lo capacitaba, no, 2 horas diarias, ¿no? Mientras lo capacitaba, él aprendió todo y después pues todo empezamos a trabajar de forma remota con él, ¿ok? Más o menos les di cuáles eran las expectativas, pero sí le dejé muy en claro de que en algún momento sí vamos a tener una oficina y vamos a tener que juntarnos para poder trabajar en conjunto porque habían cosas que de repente tendríamos que ir afinando, ¿ok? Dentro de la empresa. De ahí posteriormente se incorporó Josué, que es justo la persona que está aquí, entre Henry y André, también. Él se le capacitó para soporte durante 1 o 2 semanas, fue a la oficina y después trabajaba de forma remota desde su casa atendiendo a los clientes. Le dimos qué herramientas necesita, pues necesita un teléfono celular con datos, ¿no? WhatsApp y los accesos a ciertas plataformas, ¿no? Le dimos de la compañía. Él tenía que tener accesos a producción. Como estamos en la nube, entonces le damos un acceso obviamente limitado con ciertos niveles de seguridad para que él pueda usar. ¿Ok? Entonces le resolvimos los temas, pero o sea, para que pueda trabajar de forma remota. Le dimos, ¿no? Toma tu laptop, tu celular, con el WhatsApp instalado, la cuenta de correo y los accesos, ¿no? Les enseñamos a utilizar la aplicación y él trabajó de forma remota. Y luego se incorporó pues la única chica de la empresa, que es Joelis, también se le capacitó durante 1 o 2 semanas en los temas de ventas. Ella se encarga también de hacer llamadas a los clientes para agendar las demos o instalaciones y se encarga, ¿no?, de llamar a los leads. Entonces, ella también trabajan, todos han estado trabajando de forma remota. Recién nosotros hace mes y medio alquilamos una oficina porque ya necesitábamos ciertas cosas, estábamos creciendo y habíamos crecido que de tener en enero del año pasado 7 clientes a estar cerrando el año con unos 700 clientes. Entonces, se nos estaban empezando a escapar cosas, ¿ok? Se nos estaban empezando a perder la coordinación, por ejemplo, entre André y Joelis, no veían ellos no estaban coordinando muchas cosas, entonces, y Henry, pues bueno, Henry siempre iba a estar en campo, pero andaba un poco perdido, ¿no? Y Josué no podía avanzar
ciertos temas adicionales por desconocimiento, entonces necesitamos que trabajen de forma un poco más compenetrada con Farid, que era el desarrollador, ¿no? Y conmigo, que a mí es una de las partes que siempre me apasiona el tema de la tecnología, pero quería darle algunas directrices o cosas para que ellos trabajen. Entonces empezamos, bueno, a volver a una oficina, pero les damos ahora, les dije que, bueno, van a tener un día de home office a la semana, usualmente el viernes, ¿ok? Para que puedan trabajar. Y si también tienen, pues, hay algún tema o problema en la semana, por ejemplo, a Joelis le pasó de que le rompieron la ventana de la casa y pues vive en un primer piso y no se podía mover, es que puede trabajar desde casa porque estamos preparados para trabajar de forma remota, ¿ok? Pero por ahora creo que es el momento, tomé la decisión de que volvamos que trabajemos todos juntos 4 veces por semana hasta que vayamos cogiendo un mejor ritmo de trabajo y puedan tener más días a la semana trabajando de forma remota, ¿ok? Entonces, porque básicamente este equipo de aquí, telemarketing, ventas, ambos, va a ir creciendo, ¿no? O sea, el telemarketing va a ir creciendo, necesitamos meter un par de perfiles más, ¿no? Eh, necesitamos ir creciendo con más cosas, ¿no? Entonces, este equipo nosotros, o sea, ahora, o sea, tenemos que estar preparados para trabajar de forma remota, como en esta situación, estamos preparados. Todos tienen los implementos para trabajar de forma remota, ¿ok? Eh, entonces, eso es lo que hemos buscado y eso es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Entonces hay que decidir, sí, en cierta, cuáles son los escenarios donde puede trabajar la gente de forma remota, cuáles no, ¿ok? Entonces ustedes tienen que ir decidiendo eso dentro de sus emprendimientos, porque eso es algo que van a tener, o sea, se les va a ir pasando. Entonces, cada cosa tienen que irla resolviendo, ¿ok? Tienen que ir resolviendo, pero tienen que estar preparados para ese tipo de situaciones, ¿ok? Yo creo que consideraciones, señores, cada empresa es diferente, o sea, cada empresa es diferente, cada tipo de situación es distinta, ¿ok? No todos los trabajos pueden ser realizados remotamente, esa es la verdad, ¿ok? Busquen herramientas tecnológicas adecuadas, ¿ok? Y definan reglas, alcance del trabajo y objetivos. Trabajar en remoto no es lo mismo que estar preparados para hacerlo. Entonces, siempre debemos estar preparados para poder hacerlo, ¿ok? Les cuento, por ejemplo, algo ayer que con todo este tema que pasó, un amigo que es gerente general de un laboratorio, bueno, y otro de una compañía, pues, inmobiliaria, el sector inmobiliario, estaban preguntando en un chat donde estaban varios amigos, ellos diciendo, oye, ¿y los contadores no pueden ir a trabajar porque tengo que presentar la declaración mensual, ¿no? Me dicen ellos, ¿no? O sea, el impuesto de la renta lo han prorrogado, pero la mensual para las que no son pymes no ha sido prorrogado. Y entonces, sí, pues no tienes que declarar, pero sí, el contador tiene que ir a la oficina, pero ¿cómo va a ir? Etcétera, etcétera. Pero, y no puede ir, no, es que él no tiene el sistema, el acceso desde la oficina. Entonces, pues él, por ejemplo, no ha estado preparado para que sus empleados puedan trabajar de forma remota. ¿Okay? No tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, y fácil, o sea, fácil podría ser de que le instalen un TeamViewer en la máquina de él, no, un NID, cualquier herramienta, lo dejaban activado y con eso iban y se conecta y puede trabajar. Por último, si no tiene la forma o no ha pagado las licencias del SAT para trabajar o conectarse de forma remota con VPN y esas cosas, ok, no importa. Pero hay un montón de formas de poder hacerlo sin tener que gastar tanto dinero. TeamViewer es una herramienta gratis, en IDEX también, ¿no? Entonces, uno puede entrar y controlar estas cosas de forma remota. Entonces, por ejemplo, imagínense, o sea, empresas como esta, que son principales contribuyentes, si no están preparadas
para este tema, o sea, ¿qué podemos esperar de muchas de ellas, ¿no? Entonces, nosotros sí, al ser empresas pequeñas, más ágiles, o sea, tenemos que estar preparadas para este tipo de situaciones, ¿ok? Así de repente no normemos que todos trabajen de forma remota o algunas cosas, pero sí estar preparados, ¿no? Estar preparados no quiere decir que vayamos a trabajarlo siempre de forma remota o algo, pero sí necesitamos estar preparados para cualquier situación como esta, ¿no? Vaya a ser que haya que trabajar de repente un fin de semana o porque a alguien se le pasó un tema y tenía que ejecutar un proceso de tecnología y necesita entrar, se dejó el portátil en casa porque a veces lo dejas, ¿no? Y ¿no? Tuviste que salir, algo lo dejaste. Entonces, desde el celular puedes acceder a la portátil de donde la hayas dejado, ¿ok? Entonces hay muchas maneras de hacerlo, ¿ok? Solo hay que buscarlas, ¿no? Y, y la mayoría de ellas son gratis. Bueno, muchachos, yo creo que nada más hay que contarles. Si tienen Bastante algo, experiencia, Giorgio. esto, y bastantes canas y pelo me ha costado. Bueno, Ya, y kilos también. Eso. cuéntame, cómo una persona sientes debe enfrentar en esta transformación? ¿Qué áreas ver primero? ¿Qué áreas ver segundo? ¿Cómo analizar mi negocio sobre lo que realmente necesito y lo que es una distracción? Bueno, ahí, pero a ver, me preguntas esto, pero orientado para ver cómo podrías implementar algo de trabajo en remoto o orientado simplemente a Como gestionar el si, negocio. si ahora, por ejemplo, tomando en consideración que ahora necesitamos tomar medidas para poder trabajar remoto, Ujú, como puedes decir, de 0 hasta 100 en unos días. ujú, sí. Entonces, ¿qué aspectos enfrentar primero que después? Si realmente crees que todos los negocios tienen que digitalizar todos sus procesos o solamente enfocando en unos A aspectos. ver, siempre cuando tienes que empezar por algo, tienen que ver algo esencial, que es la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, la continuidad del negocio es lo que tienen que enfocar en digitalizar para que puedan seguir operando una empresa, ¿no? O sea, trabajar ya sea de forma presencial o remota, pero eso es lo esencial, ¿no? La continuidad del negocio. Entonces, hay que buscar, analizar qué es lo esencial para mí para que este negocio siga funcionando. Entonces, por ejemplo, para mí es, imaginemos de que se pueda salir a vender, pero me dicen, ¿sabes qué? No pueden trabajar de call center, esto de acá, pero pueden trabajar, ya, dicen, pueden trabajar todas las bodegas. Y de repente que yo diga, mira, ¿sabes qué? Todas las bodegas van a necesitar igual facturación electrónica y igual las podría atender, ¿no? Pero después todas las demás personas no pueden salir. Entonces, yo digo, entonces necesitaría primero el Facebook. Bueno, por suerte esto funciona por internet y puedo trabajar de forma remota donde esté. Pero tengo que tener preparados a mi personal para que puedan trabajar o recibir los leads y llamar ellos de forma, llamar donde estén a los clientes para ofrecerles y que contraten y poder realizar los pagos, ¿no? Entonces, ese tema lo tengo que tener digitalizado y que mi personal tenga las herramientas adecuadas para poderlo hacer. O sea, por ejemplo, ahí que basta un celular y posiblemente una laptop, ¿no? Porque tienen que acceder por ejemplo, a Monday, que de repente si no tienen la laptop de ellos en su casa, de repente necesitan la laptop. ¿Ok? Entonces, eso. Yo, ¿qué más necesito que la persona de soporte sí tenga acceso porque eh, alguien le puede llamar a preguntar. Por ejemplo, mira, ayer nosotros hemos visto que entre ayer
Ayer solamente, clientes han emitido boletas y facturas. No sé qué han vendido, pero han emitido. Alrededor he visto solamente, había un bajón increíble, eso sí, pero han emitido alrededor de 300. ¿Ok? Entonces, esa gente, hay algunos se han comunicado pidiendo, oye, que tengo un problema con la aplicación, alguna cosa. Entonces, esta persona, la persona que tenga soporte, pues tiene que, para continuar el negocio, tiene que tener celular con su WhatsApp instalado y su laptop para poderlo atender. Y con eso el negocio puede seguir funcionando, porque si después, imagínate, es más, ¿qué pasó? El sábado nosotros después de trabajar hicimos una parrillada de integración con el equipo, con todos. Todos nos fuimos a hacer una parrillada a la casa de uno de los muchachos y hicimos una parrillada y comimos y tomar unas cervezas. Entonces el muchacho de soporte dijo, me dejo la laptop y me la llevas el lunes, pues le dijo, para no estar llevándola a mi casa, porque el muchacho vivía bastante lejos y como se iba con una cerveza en mano, quería que se la vaya a perder, algo, ya. Pero entonces el domingo cuando me estábamos enterando con este tema, oye, Josué, tienes que ir a recoger la laptop ya. Nos empezamos a mover para que tenga la laptop, porque si no, cualquier cosa tenía que estar atendiendo, ¿no? Y nos movimos, fuimos a recoger la laptop, vino acá, la recogí y ya está. Se fue a su casa y ya. Entonces yo tenía él ya, él podía estar operativo, ¿no? Pero tenemos que buscar, o sea, los puntos más sensibles, ¿no? Para que el negocio continúe operando, ¿no? Necesitamos tener eso. Entonces, para eso tenemos que tener las herramientas adecuadas, ¿no? Y como te digo, puede bastar con un celular a veces, ¿ok? Con un celular, pero hay que tenerlo, hay que dárselo a la persona, ¿no? Hay que dárselo para que lo pueda, para que pueda utilizar, para que pueda continuar trabajando. Bueno, cada negocio con su necesidad, pero también keep it simple, Sí. prácticamente. Chicos, ¿otras preguntas? César, ¿qué tal? ¿Cómo va? En general recomiendo trabajar con Google Suite para todo el tema del manejo de documentos y trabajar online, porque con Word estás dependiente de un disco duro en tu compu y en un compu físico. Mientras que cuando estoy trabajando con Google Suite, sé que tengo todo Google Apps. Google Suite refiero así, te escribo. Y es el Google Sheets, Google Docs, Google Presentaciones, todo esto. Ahora, cuando estoy trabajando en Google Suite, sé que tengo toda la información en la nube y que puedo accederlo dentro de cualquier dispositivo. Entonces, incluso si me roban mi compu o si roban mi teléfono o roban el compu, el teléfono de alguien, del miembro del equipo, no perdemos ninguna información. Y de esta manera podemos recuperar y seguir trabajando incluso si algo mal está pasando. Incluso en este sentido, poder trabajar en diferentes dispositivos móviles, tablet, desktop, lo que sea, y desde cualquier lugar, que no importa si es tuyo o no el dispositivo, puedes acceder y mantener activo todo. Y lo lindo de estas herramientas que son colaborativos, entonces todos pueden trabajar al mismo tiempo en el mismo archivo y no tienen que hacer esta ida y vuelta de archivos y de ahí muchas veces se genera confuso y errores. Entonces, en este sentido, recomiendo utilizar siempre herramientas colaborativas. Giorgio había mencionado un toque que apenas que aplican la transformación digital, ahí se encuentran nuevos retos como ciberseguridad. No vamos a entrar ahora en todo lo que se puede hacer en términos de ciberseguridad, pero definitivamente cuando trabajamos de una manera colaborativa en la nube, hay que tomar en consideración que hay un riesgo que esta información puede ser expuesto a externos. Pero es más una preocupación que empresas más grandes
tienen que tomar en consideración. Estoy con mucha duda en términos de si alguien va a poder seguir a Catherine para poder encontrar dónde está fallando en términos de transformación digital y hackeando tu sistema. Entonces, no hay que preocuparse tanto, solamente tomar en consideración que tiene dos lados de cada cosa.